En este video vamos a ver cómo fue que la Game Boy llegó a cambiar la historia de los videojuegos. Imagina que estamos en los años 80, un tiempo donde los videojuegos se limitaban a las consolas de sobremesa o a los enormes y costosos arcades. Si querías jugar, tenías que estar en la casa o en una sala de juegos. Ahora, imagina una revolución, una pequeña consola que cabe en la palma de tu mano, capaz de llevar la diversión a cualquier lugar, desde el trayecto en autobús hasta largas noches de viaje en carretera. Este fue el impacto de la Game Boy, la consola portátil que cambió para siempre cómo y dónde disfrutamos de los videojuegos. Recuerda la primera vez que tuviste una Game Boy en tus manos, o tal vez las horas que pasaste intentando superar tu puntaje en Tetris o completar un nivel en Super Mario Land. Para millones de personas, la Game Boy no fue solo una consola, fue una compañera de aventuras. En este video vamos a explorar cómo Nintendo, con esta pero poderosa consola, no solo llevó a los videojuegos a un formato portátil, sino que también marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento digital. Hablaremos de sus orígenes, las decisiones de diseño que hicieron posible su éxito, los juegos que se convirtieron en clásicos inmortales y sobre todo cómo logró convertirse en un icono cultural. Prepárate para descubrir datos curiosos, anécdotas históricas y un análisis de por qué la Game Boy sigue siendo una de las consolas más queridas y recordadas de todos los tiempos, desde el éxito de Tetris hasta el fenómeno global de Pokémon. Este video será un viaje a través de la nostalgia y el impacto de esta legendaria consola. La visión de Junpei Yokoi. En la época de 1980, Junpei Yokoi, uno de los diseñadores más brillantes de Nintendo, buscaba crear una experiencia de juego portátil más allá de lo que ofrecía su anterior invento, los Game & Watch. Su idea era clara: una consola accesible, portátil y duradera que pudiera atraer tanto a niños como adultos. En el momento de la industria, en 1989, el mercado de los videojuegos estaba en auge, con la NES dominado por las salas de estar. La idea de un gaming portátil más completo era arriesgada, especialmente porque la tecnología portátil todavía era limitada. Competidores como Sega y Atari ya estaban trabajando en las consolas portátiles con mejores gráficos, pero Nintendo tenía un as bajo la manga: simplicidad y accesibilidad. Decisiones de diseño revolucionarias: pantalla monocromática, aunque limitada técnicamente, reducía el costo de producción y el consumo de batería. Tamaño compacto y peso ligero. Esto la hacía fácil de transportar, perfecta para jugar en cualquier lugar. Cartuchos intercambiables. Permitió que los juegos no estuvieran limitados a un solo juego, haciendo que la experiencia mucho más versátil. Lanzamiento y primeras reacciones. La Game Boy fue presentada en Japón y Estados Unidos en 1989 y en Europa en 1990. A pesar de las críticas iniciales por su pantalla monocromática, su bajo costo y su diseño práctico rápidamente conquistaron a los jugadores. Tetris, el juego que lo cambió todo. Nintendo aseguró los derechos de distribución de Tetris, un juego creado por un desarrollador soviético, Alexei Pajitnov. El juego venía incluido con la consola, lo que permitió en un éxito instantáneo. Tetris era fácil de aprender pero difícil de dominar, atrayendo a una audiencia amplia, incluyendo adultos no jugadores. La combinación de Game Boy y Tetris fue un fenómeno cultural, aumentando las ventas exponencialmente. Duración de la batería. Mientras otras consolas portátiles ofrecían gráficos a color y más potencia, sacrificaban la duración de la batería. La Game Boy, con 30 horas de juego en 4 pilas AA, se convirtió en una opción más práctica. Juegos memorables. Super Mario Land llevó al icónico plomero de Nintendo a una experiencia portátil, vendiendo millones de copias. En 1996, Pokémon Red y Blue introdujeron un fenómeno cultural que redefinió lo que una consola portátil podía lograr. Juegos como Kirby's Dream Land, The Legend of Zelda: Link's Awakening y Metroid 2 reforzaron su biblioteca de títulos inolvidables. Cable Link.
Esta innovación permitió a las primeras experiencias multijugador portátiles, como las batallas e intercambios de Pokémon, sentó las bases para el gaming social en portátiles, algo que sería clave en el futuro. Éxito en ventas. La Game Boy vendió más de 118 millones de unidades, incluyendo su sucesora, la Game Boy Color. Eso la convirtió en una de las consolas más vendidas de todos los tiempos. Un fenómeno cultural, apareció en películas, series y comerciales, consolidándose como un icono de los 90. Artistas y músicos rindieron homenaje a la Game Boy, mostrando su influencia más allá de los videojuegos. Impacto global. Fue la primera consola que realmente unió jugadores de todo el mundo, con experiencias compartidas como Tetris y Pokémon. La accesibilidad de la consola Game Boy democratizó el gaming, permitiendo que las personas de todas las edades y géneros disfrutaran de los videojuegos. El inicio de una era portátil. La Game Boy sentó las bases para futuras consolas portátiles como la Nintendo DS, la PSP y más recientemente la Nintendo Switch. Mostró que la jugabilidad y portabilidad eran más importantes que la potencia bruta. Inspiración tecnológica. Su diseño modular y su enfoque en la practicidad siguen siendo puntos de referencias en el diseño de hardware. Incluso décadas después, la Game Boy continúa inspirando proyectos de hardware retro y modding. Renacimiento retro. En los últimos años, la nostalgia por la Game Boy ha generado un mercado vibrante de coleccionistas, reediciones y adaptaciones modernas. Muchos consideran a la Game Boy como la abuela de las consolas portátiles modernas. La Game Boy fue mucho más que una consola portátil. Representó una nueva forma de vivir los videojuegos, rompiendo barreras y redefiniendo lo que significaba jugar, desde su humilde pantalla monocromática hasta su biblioteca de juegos inolvidables. Nintendo demostró lo que realmente importaba no era la tecnología más avanzada, sino la experiencia del jugador. Con más de 118 millones de unidades vendidas, la Game Boy no solo dominó su época, sino que también inspiró a toda una generación de jugadores y desarrolladores. Sus innovaciones como los cartuchos intercambiables y el cable Link sentaron las bases para muchas de las características que damos por sentadas hoy en día en las consolas modernas, y su éxito abrió el camino para dispositivos como la Nintendo DS, la PSP e incluso la Nintendo Switch. Para muchos de nosotros, la Game Boy no solo era una consola, era una puerta a mundos imaginarios, un refugio de entretenimiento y una compañera fiel en los momentos de aburrimiento. Cada rasguño en su carcasa y cada botón desgastado cuenta una historia de largas sesiones de juegos y memorias que aún atesoramos. Ahora es tu turno. ¿Qué recuerdos tienes de la Game Boy? ¿Cuál fue tu juego favorito? Cuéntanos en los comentarios y comparte este video con otros nostálgicos amantes de los videojuegos. Si este viaje al pasado te ha traído una sonrisa, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos la historia de los videojuegos. Al final, la Game Boy nos enseñó una lección importante: que los grandes cambios no siempre vienen de paquetes gigantescos. A veces una pequeña consola puede cambiar el mundo, una partida a la vez. Y nos vemos en el próximo video.